vamos a ver cómo sería un script, ¿de acuerdo? Pues al final, para trabajar con un script, si hacemos nuestro primer script, utilizamos un editor de texto. Yo voy a empezar utilizando Nano. Os puedo recomendar alguno, por ejemplo, Atom es un editor que está bastante bien y sobre todo para pues, Ubuntu, Debian y tal. Es software libre, está hecho por los de Git, que no sé si lo conocéis, pero es una plataforma de programación. Entonces, Atom está muy bien, pero hay otros. En realidad, os pueden ayudar para esto de la sintaxis, facilitarlo, o sea, acelerarlo un poco, que no os equivoquéis montando un for, por ejemplo. Pero realmente no son la panacea. Entonces, yo voy a empezar con Nano porque vamos a hacer cosas sencillas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, pues, mi primer script. Pues eso, lo voy a llamar script 1. ¿Vale? Entonces, script1 es un fichero de texto. De hecho, lo estoy haciendo con Nano. Le pongo .sh no porque necesite el .sh para nada, sino porque realmente pues es una forma que si yo luego quiero buscar los scripts, busco la extensión sh. Pero acordaros que las extensiones aquí no son ni mucho menos importantes. No tengo que crearlo como superusuario. Ahora mismo este fichero de texto será de mi usuario y no habrá problema. ¿Vale? Y simplemente pues lo creamos. ¿Cómo convertimos un script en script? Pues bien, un fichero de texto si lo mandamos a Bash, a un intérprete de comandos, y entonces al mandárselo al intérprete de comandos lo interpreta como un script, o bien indicamos aquí cuál va a ser el intérprete de comandos en la primera línea. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues ponemos la almohadilla y a continuación ponemos la exclamación así boca abajo, la que está encima del 1, /bin /bash. Entonces, te estoy indicando con esto que tienes que utilizar bash como intérprete de comandos de todo lo que venga a continuación. Entonces, ¿qué convierte a script1.sh en un script? Esta línea y que después le daré permisos de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, pasos para crear un script. Primero, le pongo nombre con un editor de texto, pongo esta cabecera y a continuación ya puedo trabajar como un script, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera pues hacer un script, pues ¿qué puedo tener en el script? Puedo tener variables, pues por ejemplo, lo que hemos dicho, puedo almacenar, que le puedo poner comillas o no a los textos, ¿vale? Y a continuación puedo poner cualquier comando que haya utilizado dentro o fuera en la terminal sin problema. O sea, yo puedo coger y poner ahora ls, que, o sea, almaceno una variable, utilizo un comando que puedo utilizar fuera, por ejemplo, para listar ficheros. Voy a hacer un comentario. Los comentarios los podemos hacer con la almohadilla. Acordaros que si la almohadilla viene con la exclamación, esto es lo que se llama el Shivan o número mágico. ¿Por qué se llama así? Porque cuando yo pongo esto dentro de un script, que tengo que ponerlo en la primera línea, lo que hace es que almacena un código determinado en el inicio de este fichero que lo identifica como fichero de tipo script ejecutable. Entonces es eso lo que lo convierte en un ejecutable, ese símbolo que luego le doy permisos de ejecución. En cambio, esta almohadilla, es que, sin más, es solo un comentario. Esto es un ejemplo de comentario. ¿Veis? De hecho, me lo pone en otro color. Y yo aquí podría poner comandos de manera que no se ejecutarían. O sea, en realidad, cualquier cosa que ponga aquí no tiene sentido porque no lo va a ejecutar. ¿Vale? Entonces, lo digo porque si no estáis seguros de algo, queréis hacer pruebas, podéis probar y luego comentarlo y ya está, le ponéis la almohadilla. Vale. No hay un comentario multilínea como tal en Bash, pero hay algunos trucos para comentar multilínea, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar así. Vale, pues una vez hecho esto, simplemente, bueno, vamos a utilizar el valor de A, ya que lo he creado. Pongo echo $A y entonces esto lo que hará es que dólar, hemos dicho que devuelve el valor de la variable, luego echo $A mostrará por pantalla el valor de la variable que hemos creado, ¿de acuerdo? Decía, si yo pongo bash script 1.sh, lo que estoy haciendo
es directamente pasarle el intérprete que tiene que utilizar para interpretar los comandos que hay dentro de script 1. Entonces, los comandos que hay ahí dentro es un ls y después simplemente un eco de la variable que hemos creado que ponía hola. Y eso es lo que hace el script. Lo más habitual no es hacer eso, lo más habitual es ponerle la cabecera $, exclamación, /bin, /bash y entonces darle permisos de ejecución al script. De manera que, pues eso, con chmod más X le estamos dando permisos de ejecución a todos los usuarios. Eso es equivalente a poner un A más X. ¿Vale? Y no tengo que ser sudo ni nada porque el script lo he hecho con mi propio usuario, con lo cual mi propio usuario puede cambiar sus permisos. Una vez hecho eso, si script es un ejecutable, ahora podemos ver que script tiene permisos de ejecución para todos los usuarios, yo lo puedo interpretar como tal. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Pues le digo que con punto barra que lo ejecute, que lo trate como un ejecutable. ¿Vale? Entonces, a ver, es script 1. Entonces, directamente con punto barra script 1, lo que hace es que en la propia terminal en la que estoy va a ejecutar el script 1. Entonces, me va a devolver el ls, me va a devolver el eco $A. Entonces, al final, normalmente lo que hacemos es un script lo trabajamos así, o sea, le ponemos la cabecera diciéndole cuál va a ser el intérprete de comandos y lo ejecutamos como un ejecutable, de manera que cuando entra y ve la primera línea sabe cómo interpretar este ejecutable, interpretarlo con bash. ¿Qué podemos hacer? Pues el punto barra indica la ubicación de mi script, de manera que si mi script estuviera en otra ubicación, o sea, o más bien, si yo lo quisiera ejecutar desde otra ubicación, por ejemplo, ahora estoy en barra home, tendría que indicar punto barra profesor barra script 1.sh y para que realmente me hiciera la ejecución, ¿veis? Entonces ahora el ls es de otro contenido porque estoy en barra home y hola es el valor de la variable a. Bueno, pues lo que estamos haciendo es indicar con punto barra la ruta desde donde estoy. Aquí está el script. ¿Qué ocurre? O sea, si quisiéramos trabajar este script como si fuera un comando, podemos hacer lo que os comenté de las variables de entorno. O sea, acordaros que la variable de entorno $path almaceno mis ejecutables. Entonces, si yo aquí incorporara a $path, por ejemplo, con export, puedo hacer incorporaciones a la variable path y le puedo decir que el nuevo valor de path es el valor que tuviera barra home profesor, ¿vale? De manera que si yo ahora compruebo el valor de $path, que es la variable de entorno que almacena los ejecutables, veo que home profesor se ha incorporado a las ubicaciones donde buscar ejecutables. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que he hecho eso, si yo pusiera ahora script 1.sh, bueno, es que ahí no he tenido que poner la ruta y script 1.sh no está en barra home, sabemos que está dentro de otra carpeta. ¿Por qué lo ha sabido encontrar? Porque él buscará los ejecutables aquí en este listado. Y como script 1 está dentro de home profesor, pues sabe utilizarlo. Entonces, con esto que estamos haciendo, crear nuestros propios comandos. O sea, yo ahora puedo crear aquí un programita que haga algo que yo quiero y ejecutarlo desde cualquier ubicación si la ubicación donde está este programita la incorporo a los ejecutables que yo sé trabajar, que están dentro de la variable entorno path. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo tenéis ahí también para, pues, como utilidad.